Nuestro invitado de esta noche viene ahora 25 por un libro que realmente escribió hace casi 20 años. En su momento ese trabajo fue memoria, fue reparación, fue un desahogo para quienes hablaron con él, le dieron su testimonio. Fernando Olmeda es periodista, publicó en 2004 El látigo y la pluma, homosexuales en la España de Franco. Es el principal libro de referencia sobre las condiciones de vida y de supervivencia de las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales durante la dictadura. Este libro tan valioso lo acaba de reeditar la editorial Dos Bigotes. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Gracias por venir ahora 25. Gracias a vosotros. ¿Qué te encontraste cuando releíste tu libro? Antes de volver a editarlo ahora, 20 años después, lo volviste a leer y ¿qué dijiste? ¿Terminaste? Encontré la misma conmoción que cuando lo escribí. En aquel momento era un momento importante porque estaba España en plena tramitación de la ley de matrimonio igualitario. Uh-huh. Se empujaba mucho desde los colectivos y el libro, pues fue, como dice tu paisano guipuzcoano Gabriel Celaya, un arma cargada de futuro, ¿no? Uh-huh. La poesía es un arma cargada de futuro. El libro lo era en ese momento, ¿no? Ahora, de nuevo, la emoción y la conmoción al releer los expedientes de peligrosidad y también las voces de aquellas personas perseguidas cuyo eco de alguna forma nos llega hasta hoy y nos alerta sobre la situación en la que nos encontramos, ¿no? Tu libro es un recorrido por la persecución que empieza en nuestro país en la posguerra. Dices, la seña de identidad de la España triunfal de posguerra es el machismo orgánico. Había teorías delirantes como las que intentaban vincular el ser de izquierdas con la homosexualidad. Sí, claro. El machismo estructural, la violencia estructural y el nacionalcatolicismo. Es decir, que de alguna manera, en el caso que nos ocupa, pues los homosexuales eran personas que primero eran enemigos, uh-huh, luego delincuentes, luego enfermos y luego peligrosos. O las cuatro cosas a la vez, ¿no? Evidentemente había una adscripción política, pero lo importante era la persecución legal y la discriminación social contra los más vulnerables, los más frágiles, ¿no? Que eran justamente esas personas pues que sentían y amaban de una manera distinta a la mayoritaria, ¿no? Pero has llegado a entender el por qué lo interpretaban como una amenaza para el régimen, bueno, no solo para el régimen, sino para la vida de bien, el por qué. Sí, el machismo orgánico, la virilidad por encima de todo, ¿no? Ser español es ser una persona decente, una persona viril, y todo lo que no es virilidad es debilidad, por tanto es la anti-España, ¿no? Y ese era un poco el esquema, ¿no? La virilidad de la raza. La virilidad de la raza, claro, y la realidad es que era una España castrense y castrada de alguna manera, ¿no? Porque de alguna forma en aquella España en blanco y negro pues se intentaba sacar de su interior eso que precisamente también se detectaba en su seno, ¿no? En los conventos y en los cuarteles, y era una especie de contradicción rara con la que se vivió durante muchísimos años, ¿no? Porque había una doble moral brutal en esa España. Sí, claro. Yo siempre digo, lo dice el libro, todo tenía arreglo en la España de Franco. Y entonces pues una persona, digamos, sorprendida en un cuartel o en un convento, pues amando a una persona del mismo sexo, ¿no? En este caso hombres, pues generaba un problema, pero que se resolvía rápidamente con un cambio de diócesis o un cambio de cuartel o en las familias, yo que sé, de la zona alta de Barcelona, por ejemplo, que también pues eran sorprendidos por la policía. El padre siempre tenía un recurso económico para resolver el asunto con la policía, ¿no? Hay muchísimos testimonios en el libro, son muy duros de leer, como el de José Pascual, que escuchó como su madre decía: prefiero tener 1000 hijas putas que un hijo maricón. ¿España se hizo homófoba con Franco o España era homófoba también en la República? España se hizo homófoba con Franco indiscutiblemente, con Franco y con sus gerifaltes y con todas las políticas de una dictadura, ¿no? Que se desarrollaron, y de alguna forma era tal la presión, la opresión y la disciplina en todos los ámbitos que en cierta medida no solamente estaba el brazo de la persecución legal, sino también la discriminación social. Y cuando decimos discriminación social, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a fenómenos que se producen también hoy día, que tienen que ver con el insulto básico, que tienen que ver con lo que se llama el sexilio, ¿no? Tener que abandonar tu pueblo para buscar una vida mejor en otro sitio porque, digamos, eres la vergüenza de la familia o te insultan en el pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, de alguna forma toda la sociedad quedaba impregnada por esa homofobia latente que, como digo, el régimen quería expulsar de su interior sin ningún éxito, por otro lado, ¿no? Porque siempre defiendo que fue un gran fracaso, ¿no? La persecución fue un gran fracaso. No se puede poner puertas al campo y, en cierta medida,
la evolución de los acontecimientos en la historia y el cambio que se produjo en España terminó demostrando que esos anhelos de control por parte del régimen fueron un fracaso total. La gente era mucho más fuerte y mucho más lista que la dictadura para poder, a pesar de la persecución, a pesar de las cárceles, de las comisarías, poder vivir y sentir tal cual era, ¿no? Un gran fracaso, pero que le costó la vida a muchísima gente. Tú cuentas en el libro, por ejemplo, que gente que terminaba huyendo del país hacia América Latina, gente a la que tiraban de los barcos. Sí, dejamos atrás a mucha gente se quedó en el camino, mucha gente sufrió, ¿no? Sufrió, bueno, como bien sabemos, con la aplicación de la ley de vagos y la ley de peligrosidad, mucha gente iba a una comisaría de policía o a una cárcel de régimen general, como la Modelo de Barcelona o la cárcel de Carabanchel, o cárceles específicas como la de Badajoz o la de Huelva, por el simple hecho de ser homosexuales, ¿no? Mucha gente se quedó en el camino, mucha gente vivió ese viaje al daño de la dictadura. Y como has dicho también al principio, yo creo que es interesante destacar en el libro la capacidad de resistencia de mucha gente. Frente al victimismo, la resiliencia, ¿no? Es decir, mucha gente, y en el libro yo creo que es la parte de la que más satisfecho estoy, en el libro se reflejan un montón de situaciones según las cuales, mediante subterfugios, dobles lenguajes, doble vida incluso, y luego más adelante, a través del espectáculo, etcétera, etcétera, la gente supo sobrevivir y resistir. Mucha gente sufrió, pero mucha gente también salió adelante, ¿no? Recoges testimonios terribles, por ejemplo, el de un chico de 17 años que se va de viaje con un amigo en 1949 y comparten cama de matrimonio, no pueden pagar 2 habitaciones y a las 4 de la mañana llega la policía, los detienen y en la cárcel uno de los chicos tuvo que pasar por lo que en el argot se llamaba el tubo. ¿Qué era el tubo? Bueno, el tubo, pues muchos oyentes seguro que lo recuerdan. El tubo, ser violado por diferentes personas, básicamente. Y claro, estas situaciones parten de la arbitrariedad y de la impunidad, que son dos ejes vertebradores también de la sociedad de aquella época, ¿no? O digamos de la actuación de jueces y policías en aquella época. La arbitrariedad en los comportamientos a la hora de, digamos, definir o diagnosticar qué comportamiento era susceptible de ser penalizado, ¿no? Y luego la impunidad absoluta, es decir, que realmente, sobre todo en la época en la que se pone en marcha y entra en vigor la ley de peligrosidad, la impunidad es un elemento fundamental para entender cuáles fueron las actitudes del régimen respecto a las minorías, ¿no? Respecto a los homosexuales en este caso. Ese caso del que hemos hablado lo terminó denunciando Fraternidad Cristiana de la Amistad. Es una organización muy peculiar. Háblame de esta organización. Bueno, no recuerdo así los detalles muy en profundidad, ¿no? Pero bueno, era una de las muchas asociaciones que funcionaban en aquel momento, bueno, con una cierta perspectiva aperturista, pero bueno, también es complicado analizar con carácter retroactivo determinadas voces que surgían en aquel momento, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo creo que aquel odio que destilaba la dictadura se parece mucho al odio que estamos viendo hoy, ¿no? Los discursos de odio de hoy me recuerdan mucho a aquella época. Sí, Sí, absolutamente. La historia son avances y retrocesos. Las conquistas de derechos no son lineales, siempre hay retrocesos, pero claro, los retrocesos se producen porque los países y las democracias y las sociedades avanzan. Y entonces esta ola reaccionaria a la que estamos asistiendo ahora tiene que ver mucho, huele mucho a ese odio antiguo, ¿no? Hacia el diferente. Lo que ahora se llama LGTBI-fobia, etcétera, ¿no? Pero que tiene que ver con la xenofobia, etcétera, ¿no? Y que me retrocede no solo a la dictadura, me lleva a la Alemania de los años 30, ¿no? También. Es decir, que la cosificación, la deshumanización, que son técnicas trumpistas que estamos viendo hoy día y que determinados partidos también utilizan, conectan directamente con la historia. Y bueno, y esto es un fenómeno preocupante hacia el que decía Miguel del Arco en estos mismos micrófonos, hacia los que no se puede ser indiferente, ¿no? Ya hablaba en la Divina Comedia, Dante Alighieri ya hablaba de los indiferentes, ¿no? De la indiferencia como fenómeno terrible que de alguna manera generaba unas terribles consecuencias para la sociedad. Entonces la indiferencia de hoy es algo que yo sobre lo que yo quiero llamar la atención, ¿no? No podemos permanecer indiferentes ni impasibles ante lo que está ocurriendo en este momento en el mundo y en nuestro país, por supuesto, ¿no? ¿Y qué propones
Bueno, pues algo muy sencillo. La fortaleza de la sociedad tiene que imponerse a los discursos de odio. Yo creo que en esta convocatoria electoral hay determinados elementos que nos hacen pensar que es diferente de las anteriores, ¿no? Porque efectivamente ha permeado, ha capilarizado en nuestra sociedad, bueno, una forma de entender la vida que no se corresponde con la España que queremos todos, ¿no? En cierta medida, y en el caso del colectivo LGTBI, ¿no? Yo creo que se han roto los consensos también en otras cuestiones, ¿no? Pero en el caso de los colectivos LGTBI o de la realidad LGTBI se han roto los consensos. Y de alguna forma, quien está contra el colectivo LGTBI está contra España. Es decir, antes hablábamos del anti-España, ¿no? En la dictadura, el colectivo LGTBI era la anti-España. Ahora, quien está contra el colectivo es la España que no queremos, la España que no deseamos, la peor España, ¿no? Y yo creo que eso nos tiene que hacer movernos, ¿no? Y bueno, y dejar esa indiferencia cómoda, esa indiferencia materialista, esa indiferencia acomodada de mucha gente que, bueno, piensa que a lo mejor no le compete este asunto, no es cosa de ellos. Y yo creo que al final, claro, pues como es natural, los derechos LGTBI son derechos humanos y su defensa nos corresponde defender a todos, ¿no? Su defensa nos corresponde a todos, al conjunto de la sociedad, ¿no? Porque hay matrimonios que tienen hijos gays, hay vecinos que tienen vecinas lesbianas, hay jefes que tienen personas lesbianas, en fin, quiero decir que es una cuestión que nos afecta y nos interesa y nos interpela a todos. ¿Tú crees que en 2023 hay gente votando en clave homófoba? Absolutamente, claro. Si se vota contra el presidente del gobierno en unas elecciones municipales y autonómicas, ¿cómo no se va a votar contra el diferente? Claro, ha permeado y ha capilarizado, como he dicho antes, ha llegado hasta los intersticios de nuestra vida cotidiana el mensaje de odio, ¿no? Parece como si no hubiera agresiones homosexuales o como si no hubiera regañinas, incluso denuncias a docentes por educar a los chavales en valores o recomendar lecturas LGTBI, o parece como si no se negara la memoria democrática LGTBI también. En fin, todo esto está ocurriendo, ¿no? Hay bullying transhomofóbico y efectivamente ese es un tipo de sociedad que la que tenemos ahora mismo, ¿no? Esta España de hoy que a mucha gente no le gusta. Por tanto, claro que se puede votar en clave homofóbica, por supuesto, ¿no? Otra cosa son las contradicciones de determinadas personas que votan a determinados partidos y, bueno, digamos, en su conciencia está saber qué votan y por qué lo votan, ¿no? El látigo y la pluma, editorial Dos Bigotes. Fernando Olmeda, gracias por venir a Hora 25. Muchísimas gracias a ti.